con lo mejor de la información deportiva porque se viene un torneo muy importante de rugby aquí en la Ciudad de México, específicamente en el campo Marte. En él, la selección femenil mexicana buscará hacer historia buscando su calificación al Mundial de la especialidad. La selección mexicana de rugby femenil buscará su pase a la Copa del Mundo de la especialidad en la eliminatoria que se llevará a cabo en la Ciudad de México a finales del mes de noviembre. Será en el Campo Marte donde las seleccionadas de rugby intentarán concretar la hazaña de quedarse con uno de los boletos disponibles para el área en la justa mundialista, la cual se llevará a cabo del 20 al 22 de julio del próximo año en San Francisco, California. La eliminatoria se jugará en la capital del país del 22 al 24 de noviembre y participarán los representativos de Jamaica, Guyana Francesa, Bermuda, Barbados, Islas Caimán, Trinidad y Tobago y México. La selección femenil de rugby contará con la presencia de las jugadoras que militan en Europa como Brenda Esmeralda Macedo y Rosa Álvarez Berta Alicia Fernández. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y mientras el Indeporte de la Ciudad de México festeja que todo salió perfecto en la organización del Gran Premio de México, también al mismo tiempo ya piensan en el próximo gran evento que albergará la Ciudad de México, la capital del país, en el Estadio Azteca, el partido de la NFL. Horacio de la Vega, director del Instituto del Deporte, expresó estar contento tras el trabajo que se realizó para que fuera todo un éxito el Gran Premio de México, el cual espera pueda ser considerado nuevamente como la mejor carrera del año de la Fórmula 1. Respecto al acto en la vuelta 19 del Gran Premio, donde se rindió homenaje a las víctimas del sismo que sacudió al país el pasado mes de septiembre, De la Vega aplaudió que los espectadores hayan realizado tal gesto para reconocer las labores que hicieron cientos de personas en los escombros. El Gran Premio de México terminó, pero las labores para Horacio continúan, ya que en unas semanas la capital del país estará recibiendo el juego de la NFL entre los Raiders de Oakland y los Patriotas de Nueva Inglaterra, por lo que la mañana de este lunes, Horacio se reunió con los organizadores para comenzar a preparar los últimos detalles del evento. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y esta semana también arranca aquí en la capital del país el Festival de Frontón Mundet, donde van a participar atletas de distintos países. El próximo jueves arrancará en la Ciudad de México el 6º Festival de Frontón Arturo Mundet, que contará con la participación de jugadores de Cuba, España, Estados Unidos, Francia y México, en las ramas femenil y varonil, los cuales pelearán por una bolsa a repartir de 225,000 pesos. El Club Mundet será sede de este evento, el cual se efectuará del 2 al 5 de noviembre y que se compondrá de distintos torneos como la quinta Copa de Paleta Cuero, el certamen de frontenis preolímpico, así como el torneo de invitación de Highlight y las exhibiciones de mano dura y pala corta. Esta sexta versión de este tradicional festival en el Club Mundet es avalado por la Federación Mexicana de Pelota Vasca y Frontón y por la Federación Internacional de Pelota Vasca, por lo que será puntuable para el ranking mundial de la especialidad. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y ayer una nueva amenaza del grupo extremista ISIS fue divulgada en redes sociales, por ahí se distribuyó. Ahora, utilizando como imagen la figura de Cristiano Ronaldo, la figura de la selección portuguesa, aquí lo vemos precisamente, es una imagen donde se ve a quien se supone es un miembro de este grupo sometiendo al futbolista del Real Madrid, quien se encuentra hicado y golpeado. Recordemos que también en semanas anteriores hubo un primer llamado amenazando la organización del Mundial 2018 en Rusia, donde solo aparecía una figura de un miembro de este grupo. Después vino otra donde utilizaban la figura de Leo Messi, también golpeado. Ahora aparece Cristiano Ronaldo con esta advertencia de que habrá atentados contra la sede de la Copa del Mundo. Cambiamos de tema porque esta noche arrancan los cuartos de final de la Copa MX aquí en nuestro país. Un solo encuentro el día de hoy.
Las Chivas enfrentan al Atlante a las 7 de la noche allá en Guadalajara. Lo único que le queda por pelear al Guadalajara después de que ya matemáticamente queda eliminado de cualquier posibilidad de defender la corona en la liga, bueno, pues les queda ir a defender precisamente el título que también les pertenece en la Copa MX ganado en la edición anterior. Hoy enfrentan a los Potros de Hierro de Atlante, que dicho sea de paso es el único equipo del ascenso MX que continúa con vida en este certamen que enfrenta a los equipos de la primera división con el ascenso MX. Así que hoy tendremos al primer semifinalista de la Copa MX. Y ya para despedirme, Juan, te vamos a mostrar este video. Son las famosas Boxing Gogos. Es abuelitas que están en Johannesburgo, en Sudáfrica, que seguramente le van a gustar a Memito. Le andamos trayendo puro bombón a Memito. Anoche en Ángulo le trajimos a Laura Vaca, que es una nadadora espléndida de 64 años de edad que ha ganado absolutamente todo. Le rompió el corazón. Insisto con el tema de anoche, si alguien ve a Laura Vaca, avísenle que aquí rompió el corazón, que lo estamos esperando porque Memito la quiere ver, le quiere invitar un chocolatito con Conchita. Y vamos a ver también a estas abuelitas sudafricanas, las Boxing Gogos. ¿Cuál es el requisito, Juan? Dime, ¿cuál edad mínima de 60 años de edad. Muy bien. Para poder formar parte de este grupo elite de boxeadoras. Son abuelitas que todavía se sienten fuertes, que lo están y que practican box en una zona que se llama Cosmo City, allá en Johannesburgo. Este programa les ha permitido activarse físicamente y también aprender algo como para defenderse en la calle. Recordemos que Johannesburgo es una de las capitales mundiales con índices de violencia o de delincuencia más altos. Entonces, estas señoras, estas abuelitas, las Boxing Gogos, como son conocidas, pues también utilizan esto para saber defenderse en la calle. Ellas, como lo ves, se les nota muy, muy contentas. Nunca imaginé que pudiera haber, la verdad, a esta edad y sobre todo mujeres, ¿no? Boxeadoras. Todavía las tenemos en Johannesburgo. Es un programa implementado por el gobierno que me parece que ha tenido mucho, mucho éxito. Oye, Ricardo, entonces hacen ejercicio, aprenden a defenderse y la coordinación que requiere el box hace que trabaje pues muchas estructuras del cerebro. Por supuesto, y que a esa edad es básico, ¿no? Precisamente activar, bien lo dices, no físicamente, sino también la parte mental es muy importante y esto las hace aparte sentirse activas y tener una razón, ¿no? Motivadas, tener todavía una razón para levantarse todos los días. Entonces, este buen plan que podría ser bien implementado también acá en nuestro país, estoy seguro que acá también habría muchas señoras que le entrarían al box ya ubicadas en la tercera edad. Sin duda, muy bien, Ricardo. Muchas gracias, Juan, y Memito, ya te paso los teléfonos de las señoras.